Eh, Buenas tardes, estudiantes. Esta es la presentación del repaso de la distribución normal y de las distribuciones de probabilidad que vamos a utilizar en este semestre en todos los temas del curso. Voy a empezar con indicando que esta presentación y el video va a quedar en mediación para que le puedan dar un seguimiento a lo que vamos a ver. Esta presentación fue realizada por este, el docente Ariel Solórzano, de la Cátedra de Estadística. Para recordar, las distribuciones de probabilidad están asociadas al tipo de variables. Si la variable es cualitativa, entonces no las podemos medir, sino que las podemos analizar de otra forma. Pero si mi variable es cuantitativa, las podemos contar y las podemos medir. Las podemos contar cuando la variable es discreta y las podemos medir cuando es continua. Toda variable discreta se asocia a distribuciones de probabilidad que toman valores enteros. Las distribuciones sobre variables discretas que vimos en el curso de Estadística 1 son la distribución binomial y la distribución de Poisson, que son las que vamos a utilizar en este semestre. Para las variables continuas, donde tenemos una variable que tiene una unidad de medida asociada, eh, vamos a utilizar la distribución normal. Esto es la secuencia de variables que vamos a utilizar para las funcionalidades de probabilidades en Excel. Voy a empezar por las distribuciones de variables discretas, que son un poco las que son más sencillas y las que vamos a ver de una manera más general en el curso. Vamos a recordar que la distribución binomial tiene como parámetros n y p, donde n es el tamaño de la muestra y p es la probabilidad de éxito. En este caso, se les recuerda que hay una probabilidad complementaria que es la probabilidad de fracaso, donde P es el éxito y Q es 1 menos P, que sería el fracaso. Para utilizar la función de Excel, se utiliza el comando distribución binomial. Me va a pedir en este orden el valor de X al cual le voy a calcular la probabilidad, seguido de los dos parámetros, el tamaño de la muestra y la proporción o la probabilidad de éxito, y se le pone verdadero. Si nosotros queremos encontrar esta distribución, nos vamos aquí a f de x, nos vamos a estadísticas y buscamos donde dice distribución binomial n, esta que está aquí. Y cuando le damos a aceptar, me pone, perdón, eh, otra vez, para la que es distribución binomial n, aceptar, y ahí me pone el valor de X, el ensayo son el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito es P y le pongo verdadero. Esto para ver esa función. En el caso de la distribución de Poisson, vamos a recordar que el único parámetro que tiene la distribución de Poisson es un promedio, pero un promedio que ocurre en un espectro de espacio o un promedio que ocurre en un espectro de tiempo. Ejemplo, número de efectos en una carretera en 1 kilómetro. O bien, número de llamadas atendidas en el 911 en 30 minutos. Número de cajeros, número de personas que puede atender un cajero en 1 hora. La función de Excel de la Poisson es igual, va a tener en ese orden el valor de X al cual le voy a calcular la probabilidad, y luego me pide el promedio en el tiempo o en el espacio y le pongo verdadero. Para encontrar esta distribución, nos vamos a f de x. En estadísticas busco en la P, la que dice Poisson.
está en orden alfabético, dice Poisson, distribución, y me pide el valor de X al cual le voy a calcular la probabilidad. El promedio, que es el promedio del espectro de tiempo o espacio, y se le pone verdadero en todos los casos. Esto para las dos distribuciones que son para variables discretas. En el caso de la distribución normal, que es la que vamos a utilizar en mayor medida, es donde está la presentación que les estoy subiendo a, a mediación. Las distribuciones de probabilidad, vamos a recordar que tienen una serie de características. Toda probabilidad está entre 0 y 1. No es posible tener una probabilidad negativa o una probabilidad que sea mayor que 1. Todos los eventos son mutuamente excluyentes, no pueden haber eventos que no sean mutuamente excluyentes, y tenemos que tener la distribución de probabilidad completa, es decir, las probabilidades de cada uno de los eventos tiene que sumar igual a 1. Aquí están las dos distribuciones que acabamos de ver y con las funcionalidades del Excel. Me voy a concentrar en esta presentación en la distribución de probabilidad normal, que es la que se utiliza en mayor medida para el tema de estimación y para el tema de pruebas de hipótesis. Vamos a recordar que la distribución normal tiene forma de campana, es una distribución perfectamente simétrica, lo que significaba que el promedio es igual a la mediana y la mediana es igual a la moda. Vamos a observar con mucho cuidado que esta distribución está centrada en el valor del parámetro, en el valor del promedio poblacional. Y la función matemática para hacerla es esta que está aquí. Eh, en el caso de la distribución normal, estas son las características que les acabo de indicar. Tiene forma de campana, es una distribución perfectamente simétrica respecto al promedio. Todas las medidas son iguales. En la distribución tiene una parte negativa y una parte positiva. O sea, todo esto son valores inferiores al promedio, y todos estos son valores mayores al promedio. Toda el área bajo la curva es igual a 1. O sea, las probabilidades medidas como el área bajo la curva es lo que nosotros vamos a calcular. No existe una única distribución de normal, existen toda una familia de curvas que se asocian a los diferentes promedios, a las diferentes desviaciones estándar y consecuentemente a las diferentes unidades de medida que tenemos en cada variable cuantitativa. La edad se mide en años, por lo tanto va a haber una curva normal para la edad. El peso se distribuye en kilos, por lo cual va a haber una curva normal para el peso. Y así sucesivamente para cada una de las distribuciones. Entonces, como existen una gran cantidad de familias de curvas, lo que se hace es que todas estas curvas se convierten en una única curva a través de un proceso de estandarización, de tal manera que toda la familia de curvas la convierto en una única curva que es, la que vamos a ver a continuación. Vamos a recordar nada más que en el eje de las X está el valor de X a la cual le quiero calcular. Esto de aquí se llama una cola izquierda y esto de acá se llama una cola derecha. Y recordar que la altura de la distribución es la desviación estándar. Entre más empinada sea la curva, más chiquitica es la desviación estándar. Y entre más achatada sea la curva, más grande es la desviación estándar. El proceso de estandarización para convertir las variables X
en una variable estándar que le vamos a llamar z, lo que se hace es que se agarra el valor de x, se le resta el promedio y se divide entre la desviación estándar. A manera de ejemplo, si tenemos que el peso se distribuye como una normal con un promedio de 172 centímetros y una desviación estándar de 6 centímetros, si queremos estandarizar el, la estatura, perdón, peso no, la estatura. Si tenemos la estatura de un estudiante que tiene 1,90 m, entonces tomamos 1,90 m, le restamos el 1,72 m y lo dividimos entre 6, que son los 6 centímetros de la desviación estándar. Y entonces cambio la variable x por una unidad z que se llama unidades estándar, que se va va a tener el valor de 3. Esta fórmula es muy importante para este segundo semestre, que es la fórmula de estandarización. Por lo tanto, vamos a tener dos funciones de Excel. Una función de Excel para esta curva, para la distribución normal, y vamos a tener otra función de Excel para esta curva que se llama una distribución normal estándar. Y entonces, para encontrar una probabilidad, simplemente vamos a medir el área bajo la curva. Todo esto me lo da el valor de Excel. Lo único que le tengo que introducir a la fórmula es el valor de X. Entonces, vamos a empezar con las funciones de Excel utilizando la distribución normal. Partiendo de los parámetros de la distribución normal, que es el promedio y la desviación estándar, entonces, si queremos tener un estudiante o un valor de X que esté entre 210 y 220, entonces lo que hacemos es utilizar un comando que se llama la distribución normal n. Le voy a introducir en este orden. Primero el valor de X, luego el promedio y luego la desviación estándar. Y le ponemos verdadero. Este 1 equivale a la palabra verdadero. Luego hacemos lo mismo para el siguiente valor, para el 210, el promedio, la desviación estándar y el verdadero. Si nos vamos si queremos hacer este ejemplo para que me dé el 0,84, nos vamos a la función de Excel. Y entonces buscamos en f de x la que dice distribución, en estadísticas, buscamos la que me dice distribución normal n, y me va a pedir los valores que les acabo de indicar: el 220, el 200, que es el promedio, la desviación estándar de 20 que tenía, y si le pongo 1 es verdadero, si le pongo 0 es falso. Uno puede ponerle la palabra verdadero para tener este valor que me da el 0,8413, que es el valorcito que tenemos aquí. 0,8413. Si hago lo mismo cambiándole el 220 por el 210, entonces ya tengo la otra probabilidad. La resta de las dos es mi probabilidad, en este caso que estoy queriendo medir. Y así sucesivamente. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que un valor de X sea menor a 232.9, recordemos que estamos en una variable cuantitativa continua, por lo tanto el valor de X puede tomar cualquier valor con todos los decimales que ustedes quieran calcular. De nuevo, utilizamos la distribución normal n, donde le ponemos el valor de X, promedio, desviación estándar y verdadero. Estos ejemplos me interesan para recordar lo siguiente: si la probabilidad es menor que, entonces el resultado es directamente la función de Excel. Pero si
el valor es mayor que. Cuando es mayor que, entonces le tenemos que poner un 1 adelante y calcularle la probabilidad. O sea, que calculamos la probabilidad en 1.65 con la 1.67.1 con la función de Excel y el resultado sería 1 menos ese valor. 1 menos el valor, si me da 0.95, entonces el resultado de la probabilidad sería 1 menos 0.95, por lo tanto sería 0.05 el valor. No se les olvide esto porque para el curso de Estadística General 2 es muy importante. Si es menor que, la función de Excel es directamente la probabilidad. Si es mayor que, entonces tenemos que hacer 1 menos la función de Excel. En el caso de la estandarización, el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, ahora lo que vamos a hacer es simplemente aplicarle la fórmula metiéndole el valor de X que teníamos anteriormente. Los parámetros siguen siendo los mismos, 200 y 20. Nada más que ahora no voy a trabajar con los 210 o con los 220, sino que voy a trabajar con los valores estandarizados. 210 menos 200 son 10, entre 20 es 0.5. Y 220 menos 200 son 20, entre 20 me da 1. Entonces, lo que vamos a ingresar a la función de Excel en la normal estándar es únicamente este valor de Z. Si nos vamos al Excel, vemos eso. Vemos que le vuelvo a poner la distribución normal como lo busqué anteriormente. Aquí estaba la normal N, arribita está la normal estándar. Y entonces vean que lo único que me pide es el valor el valor de estandarizado. Voy a ponerle aquí el valor de Z. Y le ponemos verdadero para, para que me dé el acumulado. Verdadero. Esta es la sintaxis de la distribución normal estándar. Entonces, si queremos meter acá el valor que tenemos de 0.5 y 1, entonces nada más metemos aquí el valor de la distribución normal estándar. Por cierto, si uno ya utiliza por una primera vez las distribuciones, luego nos vamos a recientes y ahí van a quedar cargadas todas las distribuciones que acabamos de ver para que no las tengan que ir buscando. Distribución normal estándar y me pide el valor de Z. Puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacer directamente poniéndole el valor de 1 y le pongo verdadero para que me dé el 8413, o bien puedo ponerle directamente la fórmula. Valor de X, 220, menos menos 200, que es el valor del parámetro, y lo divido entre la desviación estándar, que es 20. Y observen que me da exactamente el mismo valor. Le podemos poner la fórmula de la estandarización en la fórmula o le puedo poner ya directamente el valor de Z directo, como ustedes quieran hacerlo. Esto es 0.8413 y vean que todas las probabilidades siempre me va a dar lo mismo, utilizando la normal o utilizando la normal estándar. Eso con las funcionalidades del Excel. Aquí tenemos la sintaxis para el cálculo de probabilidades. Recuerden, si les doy el valor de X, calculan la probabilidad.
cada vez que tengan un valor de X, no importa si es con normal o con normal estándar, les va a dar una probabilidad. Ahora, lo último que voy a ver aquí es la sintaxis para las distribuciones invertidas. Cuando yo tengo, cuando le doy la probabilidad, yo puedo calcular el valor de X. Si le doy la probabilidad aquí, voy a encontrar cuánto vale el valor de X. Para esto, lo que utilizo es la función normal, pero invertida. Puedo hacerlo de las dos maneras. Puedo utilizar la distribución normal invertida correcta o la distribución normal estándar invertida. Las sintaxis son estas. Lo único que le tengo que poner acá es ingresarle en ese orden la probabilidad que tengo, 0.9, y los dos parámetros, tamaño del promedio y la desviación estándar. Y eso me devuelve el valor de X. Este, en cada uno de los casos que nosotros tenemos acá. Si nos vamos a la función de Excel, le damos f de X, nos vamos en este caso a estadísticas porque todavía no la tengo registrada. Busco en la I de invertida, ahí me voy a encontrar la invertida de la distribución normal y la invertida de la distribución normal estándar. Aquí le pongo la probabilidad y aquí le pongo el valor de Z. De cualquier forma, me va a dar la probabilidad. ¿Ve? Me pide probabilidad 0.9, le pongo el promedio 200 y le pongo la desviación estándar que es 20 para que me dé el valor de X asociado a la distribución. Esa es la sintaxis que tenemos para efectos de la distribución invertida de la normal. Cuando vayamos a utilizar la distribución normal estándar, entonces lo que hace es que no me devuelve X, sino que me devuelve el valor de Z. Sigue siendo lo mismo, nada más que en este caso, al estar estandarizado X, al ingresarle la probabilidad, no me va a devolver X, sino que me va a devolver el valor de Z. Esas son las sintaxis de las distribuciones que vamos a utilizar en este curso. Vamos a ir repasando esto conforme vayamos avanzando en los temas para que puedan ir aplicando sobre todo estos dos elementos que es lo que vamos a ver el próximo sábado. Con esto concluimos el repaso de lo que son las distribuciones de probabilidad que se van a utilizar en este semestre.